y acromegalia. Vamos reforzando lo que nos presentaron los compañeros y de manera breve, pero tocando algunos puntos importantes. Bueno, voy a brincar lo de la prolactina. Hago la pregunta, ¿para qué sirve la prolactina? ¿Cuál es su función? Producir leche y el desarrollo mamario. Bien, esas son las funciones de la prolactina. Quiere decir que en hombres no hay función conocida. Sí secretamos, pero todavía no hay función conocida. Y entonces antes de la pubertad no hay desarrollo mamario, después de la pubertad interfiere la prolactina junto a estrógenos, progesterona, para que haya el desarrollo mamario, y ya durante el embarazo hay un crecimiento adicional. ¿Por qué? Porque se prepara la glándula para producir leche, la lactogénesis. Esa es la función de la prolactina. Y en ciertas circunstancias, ya nos dijeron, la prolactina inhibe la producción de FSH y LH, por lo tanto no va a haber ciclos menstruales, no va a haber ovulación, y esto funciona como un control de la reproducción. Es decir, mientras haya lactancia materna, no va a haber posibilidad de embarazo. Valores normales de prolactina, vean, en hombres 2 a 20 nanogramos por mililitro, mujeres no embarazadas 2 a 25 nanogramos por mililitro, y en embarazadas, dependiendo el mes de embarazo, va de 10 a 1000 nanogramos por mililitro. Aumenta exponencialmente. Y aquí tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. En este caso, recuerden, no hay una hormona liberadora, más bien esto obedece a una disminución de la síntesis de dopamina por parte de las neuronas hipotalámicas. Esto significa que mientras haya dopamina, no se va a producir la prolactina, y una vez que cese la dopamina, ya vamos a encontrar que se elevan los niveles de prolactina, es decir, hay síntesis. Esta va a almacenarse y va a sintetizarse, en la adenohipófisis, y pues ya dijimos, su sitio de acción, la glándula mamaria. Y va a estar muy ligada esta función de lactancia con otra hormona que se produce en hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis, es la oxitocina, la cual a través del estímulo, en este caso el bebé, haciendo la succión, va a generar impulsos nerviosos que a nivel de hipotálamo van a inducir síntesis y luego la liberación de oxitocina para generar que las células mioepiteliales de la glándula mamaria tengan contracción, se compacten, y con esa contracción hagan que salga la leche a través de los conductos, o desde los conductos, mejor dicho. Así es como funciona este proceso de lactancia, y es muy importante para mí comentar esto porque tiene que ver con causas de hiperprolactinemia, el hecho de que haya una estimulación. Otra manera de presentar el eje, este esquema, donde vemos que el hipotálamo produce dopamina, esta inhibe la producción de prolactina. Se corta la dopamina y automáticamente entonces tenemos una síntesis de prolactina por parte de las células lactotropas de la adenohipófisis, la cual preparan a la glándula para sintetizar leche, ya dijimos. Y a su vez la prolactina establece un mecanismo de retroalimentación hacia el hipotálamo para que se produzca a su vez dopamina, que va a inhibir ya la producción de la prolactina una vez que se alcanzaron ciertos niveles. Ahora vamos viendo causas de hiperprolactina, hacemos lo que ya nos contaron, y vamos a definir hiperprolactinemia como cualquier causa, fíjense bien, resultado de cualquier causa que interfiera con, fíjense bien, síntesis de dopamina, que es el inhibidor. Va a ser también la hiperprolactinemia resultado de algo que interfiera con el transporte de la dopamina de la hipófisis, o bien de algo que actúe sobre el receptor de dopamina.
Esas tres situaciones están presentes. Nuevamente, algo que interfiera con la síntesis de dopamina, algo que afecte el transporte de este neurotransmisor a la hipófisis, que aquí funciona como hormona, o bien algo que tenga que ver sobre los receptores de dopamina en la hipófisis, los bloquee. Y entonces aquí vamos a encontrarnos que la hiperprolactinemia es el trastorno más común del eje hipotálamo hipofisiario. Atención, es más común que diabetes insípida, es más común que acromegalia. Es decir, es el desorden hormonal hipofisiario. Atención, hipofisiario. Si hablamos endocrino, hay otras causas más frecuentes, otras enfermedades más frecuentes. En este caso, este es el hipofisiario nada más, es más frecuente. Y tiene que ver, fíjense bien, es responsable de entre 20 a 25% de los casos donde se presente amenorrea secundaria. La amenorrea es el cese de la menstruación y vamos a encontrarnos una amenorrea primaria cuando nunca se ha presentado la menstruación. Si la niña alcanzó la pubertad, pero no está teniendo menstruaciones. Eso es una amenorrea primaria. En cambio, cuando ya aparecieron la menstruación, ya hay un periodo menstrual y se suspende posteriormente, se habla de una amenorrea secundaria. Por ejemplo, en el embarazo hay una amenorrea secundaria, no hay menstruación. Y vamos con unos datos epidemiológicos importantes. Vamos a encontrar hiperprolactinemia, en mujeres entre 20 y 50 años de edad, es muy frecuente. Y la relación hombre-mujer, bueno, al revés, ¿no? Mujer-hombre, mujer 10, hombre 1. Después de la quinta década de la vida, vamos a encontrar la misma frecuencia para hombres y mujeres. Y algo importante, un dato muy, muy importante. Se le encuentra en muy pocas ocasiones en niños y adolescentes, por eso dice excepcional, poco frecuente en estos periodos de vida. Y atención, podemos tener hiperprolactinemia que no dé síntomas, es decir, que no tenga manifestaciones. Estamos hablando de un 10% de la población que tiene una forma denominada subclínica, que se detecta hiperprolactinemia por casualidad, porque se le estaba haciendo investigación de algunas otras circunstancias y de pronto apareció ahí el dato de hiperprolactinemia. Vamos por las causas. Como causas fisiológicas tenemos lo siguiente. La primera de ellas, el embarazo. La lactancia, segunda causa más frecuente de hiperprolactinemia fisiológica. Se habla del sueño, del ejercicio, del estrés, de relaciones sexuales como causa fisiológica, pero esos son tienen menos participación, depende de otros factores también. Vamos a las causas patológicas y vámonos por cuestión anatómica. Vamos revisando las causas según el lugar afectado, el sitio de afectación. Estamos hablando que el hipotálamo es quien produce la dopamina, que inhibe la producción de prolactina, pues cualquier cosa que afecte el tallo hipotálamo hipofisiario, que es por donde pasa la dopamina forzosamente, pues vamos a encontrarnos que se produce la prolactina en mayor tasa. Por ejemplo, hablando de un craneofaringioma, meningioma, heminoma, estamos hablando de neoplasias benignas de tejidos encefálicos cerca del hipotálamo. En casos de metástasis hacia el hipotálamo, o que una masa de hipófisis traspase la silla turca supracelular, arriba de la silla. Esta masa traspasa la silla y comprime al hipotálamo, el tallo hipotálamo hipofisiario, y por lo tanto no pasa la dopamina. O por otra parte, el hecho de recibir terapia con radiaciones
para ciertas neoplasias, puede originar alteraciones en el tallo hipotálamo hipoficiario. Luego, un poquito más abajo del hipotálamo, siguiendo con el tallo hipotálamo hipoficiario, también la presencia de granuloma. Recuerden, hablamos que los granulomas son inflamación o resultado de inflamaciones crónicas. Es una agrupación de linfocitos y macrófagos. Se crea esta lesión de granuloma y pues puede comprimir el tallo hipotálamo hipoficiario. Quistes de la bolsa llamada de Rathke o traumatismo. En el caso de una cirugía que involucre la silla turca, puede haber lesión al tallo hipoficiario o durante la misma cirugía seccionar el tallo hipoficiario. Descendamos. Llegamos a la parte hipoficiaria, estrictamente la hipófisis. Vamos a encontrarnos el prolactinoma o neoplasia que involucra células lactotropas. Es una neoplasia benigna, pero es una neoplasia glandular, es decir, recuerden, dijimos, las neoplasias benignas conservan las características del tejido del cual se originan, por lo tanto son células lactotropas que han proliferado y están produciendo prolactina. Es prolactinoma. Puede encontrarse en casos de adenoma que involucren otros tipos celulares dentro de esta adenohipófisis y puede haber prolactina elevada más hormona del crecimiento, que de hecho ayer lo comentábamos, que pueden coexistir ambas. O bien puede ser prolactina más TSH, es decir, células tirotropas. También cirugías, traumatismo en la hipófisis pueden ocasionar que se sintetice más prolactina, aunque esto es poco frecuente. Y atención, hay una variante donde no se encuentra, si se hacen estudios de imagen, no se encuentra la hipófisis en la silla turca. Se habla de un síndrome de silla turca vacía. En realidad, cuando se hacen los estudios microscópicos, se encuentran células de la lactotropas, células de la adenohipófisis, en la silla turca, pero son tan microscópicas que no se ven con una imagen. Por eso se habla de silla turca vacía. Sin embargo, esas células que están ahí funcionan como una neoplasia benigna y fabrican prolactina. Descendiendo, nos vamos a ir hasta la parte torácica, fíjense bien, parte torácica. Y hablamos de un estímulo neurogénico anómalo, es decir, sobre el pezón hay una estimulación, como veíamos en el diagrama, en el esquema de unas diapositivas, donde el bebé succiona la glándula y esto genera un estímulo nervioso que es detectado desde el hipotálamo y que hace la producción de dopamina para que aumente la prolactina. ¿Dónde puede ocurrir este estímulo neurogénico anormal, por decir anómalo? No por el bebé. Bueno, cicatrices quirúrgicas cerca de la zona mamaria, bueno, en la zona mamaria, mejor dicho, que estén estimulando el pezón. Fracturas de costillas cerca de la zona mamaria. Alguna quemadura torácica. En caso de herpes zóster, es decir, que el virus del herpes haya quedado en las terminaciones que inervan la piel de la glándula mamaria, específicamente hacia el pezón, y originen esta estimulación anormal. O bien, el caso de la manipulación mamaria intensa y repetida, como veíamos en el caso del bebé, pero nada más que aquí no hay bebé, hay bebote. ¿Sí? Un bebesote que está haciendo esas cuestiones. Y como enfermedades sistémicas podemos encontrarnos aumento de prolactina en el caso de la falla renal crónica,
Ya habíamos visto en insuficiencia renal crónica que puede haber menor depuración de la hormona prolactina. Lo encontramos en el caso de hipotiroidismos por aumento, fíjense bien, aumento de los niveles de TRH y de TSH que de alguna manera interfieren con la dopamina y aumentan la producción de prolactina. Y tiene que ver esto con similitudes en cuanto a estructura de ciertas hormonas. Tenemos la cirrosis hepática. Al no haber una depuración de hormonas corticoides, en este caso los esteroides o los andrógenos, estos inhiben la producción de las hormonas gonadotrópicas, la gonadotropina, se llama hormona estimulante de gonadotropinas y luego las hormonas respectivas, pero dentro del proceso estimulan a las células lactotropas para generar prolactina. Mismo criterio aplica para ovario poliquístico, donde el exceso de hormonas corticoides van a generar estimulación de la hormona lactotropa. Y también vamos a encontrar hiperprolactinemia, y este sí no encuentro yo una explicación muy lógica, en el caso de una pseudociesis, conocido como embarazo psicológico. Aquí la cuestión psicológica es tan fuerte que determina producción incluso de hormonas, pero a ciencia cierta yo no comprendo, no logro captar cómo se da esta producción. Luego ya nos comentaban los medicamentos, que son causas también frecuentes de hiperprolactinemia. Lo que más me brinca a mí es metoclopramida, usado para contener el vómito, la domperidona, bloqueadores de receptores de histamina 2, la ranitidina, usados para cuestiones de acidez estomacal, o algunos antihipertensivos. Y los estrógenos son una buena causa, una causa frecuente. Ahora, de lo más destacable, o de las causas de prolactinemia, la más importante, fíjense, la más importante es el prolactinoma, donde ya comentábamos, las células lactotropas están teniendo una reproducción anormal, se está formando una neoplasia benigna, y estas células lactotropas tienen la desventaja para los pacientes, para el organismo, de no responder al freno de la dopamina endógena. Y tampoco tienen un control de retroalimentación, es decir, el nivel de prolactina que se ha alcanzado no va a frenar la producción de más prolactina. Por eso se habla de un adenoma autónomo, en este caso no responde a otros controles. Y el prolactinoma, como dice aquí, es el tumor hipofisiario o pituitario, se llama también a la glándula, pues más común. El 40% de tumores en hipófisis o de neoplasias corresponden a un prolactinoma. Y fíjense bien, en mujeres, más del 90% son microadenomas, es decir, miden menos de 1 centímetro o de 10 milímetros de diámetro, si se prefiere así. Y en hombres, el 60% de estas neoplasias son macroadenomas, es decir, miden más de 10 milímetros de diámetro, más de 1 centímetro. Profesor, Diga. Para poder observar un adenoma hipofisiario, ¿es ser con resonancia magnética o es malo para el paciente? No, pues no tendría por qué ser malo, porque estás buscando la causa. O sea, no, aquí, pues, dime, sí. Diga. Bueno, es que ayer me confundí porque como para hacer el diagnóstico, sí se puede hacer con imagen, ¿no? Sí, es lo que comentaba hace rato, si se debe de usar técnicas de imagen para ver si hay un
una neoplasia. Ok. Si no, pues nada más Y hiperprolactinemia, pero hasta allí, o sea, sin saber bien a bien la causa. Entonces hay que hacer el los estudio. dos se podrían observar, los micro y macro. El micro pudiera detectarse, ¿no? Dependiendo del tamaño, pero pues entre más pequeño, menos posibilidad de verlo. Ah, ok. Más, digamos, más fácil ver un macro. Bien. Y bueno, como causas, la causa más frecuente de hiperprolactinemia pues es el fármaco, ingerir fármacos. Y como dice aquí, pues se eleva pocas horas o días de administrar el fármaco, aquí el metoclopramida, que es de los más comunes que dan este problema. Y después de que se suprime el fármaco, pues se normaliza la hiperprolactinemia. Es la ventaja, pues, de la hiperprolactinemia por fármaco, que ya se habían comentado en la exposición. Y aquí encima, aquí estaba no voy a dejar verlo. Encima, aquí está bueno, cuando les mande la presentación, ahí van a ver la neoplasia. Y vean algo muy importante. Según el nivel de prolactina, si se van a presentar o no manifestaciones. Entonces, entre 50 a 100 se presentan unas manifestaciones leves, 50 a 100 nanogramos de prolactina. En cambio, por encima de 100, las manifestaciones son más intensas. Denme un minutito para ver un mensaje de coordinación. Bien, gracias. Continuemos. Entonces, vamos por las manifestaciones clínicas. Y aquí, atención, si es macroadenoma, nos va a dar unas manifestaciones diferentes a las del microadenoma. Sí, empatan en la parte que sigue, en esta que estamos viendo. Es decir, tanto si es macro como es micro, pues vamos a tener problemas relativos a la hiperprolactinemia. Y así, por ejemplo, en mujeres, vamos a encontrarnos con alteraciones menstruales. Y aquí viene lo que les comentaba. Con ciertos niveles de prolactina, vamos a tener que el ciclo menstrual se detiene, no se detiene totalmente, sino que se espacian un ciclo y otro, o el intervalo entre ciclos se alarga, pero sin llegar a desaparecer la menstruación. Y si el nivel de prolactina supera los 100 nanogramos, ya aparecería la amenorrea, cese total en la menstruación. Vamos a encontrar la galactorrea, que es la secreción lactosa a través de los pezones. Y vamos a encontrar lo que se conoce como hipogonadismo, donde puede haber problemas de infertilidad, va a disminuir el deseo sexual. Y atención, el hipogonadismo se da porque la prolactina, ya comentaba al principio, inhibe la producción de gonadotropina. Por lo tanto, no se van a secretar estrógenos. Y entonces ocurre osteoporosis por esa menor cantidad de estrógenos circulando. Y aquí está pues, lo de las manifestaciones, lo que ya comentaba, me lo brinco. En los hombres, la secreción de prolactina se va a manifestar con hipogonadismo también, es decir,
van a experimentar los pacientes afectados disfunción eréctil, disminución del deseo sexual. Parte de ese hipogonadismo les va a llevar a que disminuyan los caracteres sexuales secundarios. También hay problemas de infertilidad porque no se está produciendo o llevando a cabo la espermatogénesis. Como hay menos producción de testosterona, pues va a haber disminución de la masa muscular y en consecuencia, fíjense bien, en consecuencia, al haber menos masa muscular, pues los huesos requieren menos calcio y entonces se presenta osteoporosis. Y ya nos mostraban el equipo nos puso la ginecomastia como parte de las manifestaciones, que es el crecimiento de la glándula mamaria similar a las mamas en una mujer. Por eso ginecomastia. Del griego ginecos, mujer, mastia, seno femenino. Y atención, hay galactorrea, puede haber galactorrea. Le pongo ahí una distinción o una marquita para señalar que es en casos muy raros, es decir, no es frecuente en casos de hiperprolactinemia, en varones se presente galactorrea. Puede presentarse, pero no es muy frecuente. Estos son síntomas que vienen dados por la secreción hormonal, el aumento de la prolactina. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un macroadenoma, es decir, un prolactinoma que mide más de 1 centímetro de diámetro? Bueno, vamos a tener que puede erosionar la silla turca. De entrada se presiona contra la silla y va a erosionar periósteo. Y esto va a generar dolor. Entonces hay cefalea. Si aumenta de tamaño, puede generar alteraciones visuales. ¿Por qué? Porque va a afectar el quiasma óptico. Y se produce la vista en caballo, lo que les comentaba como hemianopsia bitemporal. Si sigue aumentando de tamaño, puede comprimir el seno cavernoso y generar una parálisis de los pares 3, 4 y 6. Es decir, aquellos que mueven a los ojos. Habría dificultad para los movimientos de los ojos. Y si comprimen al hipotálamo o al resto de la hipófisis, pueden presentarse hipopituitarismo, disminución de la secreción de otras hormonas hipofisiales. Ahí está la silla turca, los pedacitos, y entonces se puede comprimir hacia el periósteo y generar desgaste, sería la cefalea, y aquí está el quiasma óptico. Es un tumor que sobrepasa esta zona y comprima esta parte, generaría la visión afectada. Ya cerramos. Bien, ahora sí, dudas, preguntas. ¿No? Que luego voy a preguntar yo. Bueno, vamos a acromegalia. No voy a brincar toda la introducción, con el crecimiento. Voy directo a los efectos de la hormona de crecimiento para recordar lo que veíamos ayer. Ayer ya les mencionaba, bueno, la hormona de crecimiento tiene 3 tejidos o 3 órganos diana o 3 sitios diana, donde el primero, el hígado, se encarga de sintetizar el factor de crecimiento similar a la insulina, de tipo 1, que este se encarga de incrementar la síntesis proteica en hueso y cartílago, en órganos corporales, en músculo. Por aquí vamos a tener hipertrofia, crecimiento lineal en el caso del hueso. Por otra parte, la hormona de crecimiento interfiere con el metabolismo de carbohidratos, disminuye el empleo de glucosa, por lo tanto vamos a tener aumento de glucemia. Aquí no puso las flechas, me lo cambió. Y luego vamos a tener aquí lipólisis
partir del tejido adiposo hay un aumento de lipólisis, hay un aumento del empleo de ácidos grasos libres y por lo tanto disminuye el tejido adiposo. Bueno, nos comentaban del gigantismo ayer. Aquí tienen fotos de gigantes. Vean que aquí esta persona tiene prognatismo, tiene aumento de los pabellones auriculares, es decir, además de gigantismo ya está empezando están manifestando datos de acromegalia. Otra gigante, veamos, vean las características faciales, aquí no hay un prognatismo, pero las manos, vean las manos. Otro gigante, vean la cara, las manos. Y algo que les comentaba ayer, generalmente las personas que padecen gigantismo tienden a tener problemas en articulaciones de miembros inferiores, rodillas principalmente, cadera, o en la espalda, la columna vertebral. Y ahí. Eso es lo que se les daña a ellos, ese es su problema con el gigantismo. Vean otro paciente con gigantismo, otra persona con gigantismo, y que sostiene en la mano, sino un bastón. Vean también la mandíbula, los dedos, las manos, las orejas. Y todo esto ocurre antes de que se cierre las epífisis o los centros de crecimiento. Ya hablando de acromegalia, esta se va a presentar una vez que se cerraron centros de crecimiento. Es frecuente en personas ya llegando a la edad en que se consideran adultos mayores. Vean a este paciente, el labio inferior grueso, nariz bulbosa, y bueno, estamos viendo que tiene rasgos de ascendencia africana. Es un paciente cubano. Esta foto la obtuve de una revista cubana y pues pareciera que son rasgos propios de la raza, ¿no? Y no se detectaría tan fácilmente la acromegalia. Aquí un ejemplo. Vean a la persona, tiene herencia, el árbol genealógico representado, y vean su rostro de joven, maduro, y luego ya el rostro de un paciente de acromegalia. Parece ser o pareciera que es parte del proceso de envejecimiento. Ayer nos decía Eric, se confunde esto con el envejecimiento. Sí, tiende a confundirse. Les comentaba, a estas personas les gusta no sé por qué, se meten mucho a la lucha. Es frecuente encontrarlos. Quizá porque tienen una masa muscular desarrollada y por lo tanto son fuertes. Un luchador de los años 70, 80, francés, el gigante André. Y los casos, o las causas, mejor dicho, de acromegalia. Adenoma, neoplasia. Vamos a tener un macroadenoma en el 75% de los casos, mientras que el microadenoma es la otra cantidad, la cantidad faltante. Podemos encontrar tumores hipotalámicos que secreten hormona liberadora de hormona de crecimiento, o tumores endocrinos, en el caso de, por ejemplo, el cáncer pulmonar, produciendo también una secreción ectópica de la hormona liberadora respectiva, o bien tumores no endocrinos, pero que secreten, hagan la secreción ectópica de hormona del crecimiento. Son casos raros, muy raros. El 95% se debe a un adenoma. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, dividamos las manifestaciones por zonas para recordarlas más fácilmente. Y entonces, generalmente, crecimiento excesivo de partes acras, partes distales. En este caso sería el crecimiento de los huesos membranosos de cara y cráneo, se aplana la frente, se desarrolla la nariz, se vuelve ancha, bulbosa, protruye la mandíbula, y lo que veíamos de separación de dientes, que es el diastema.
Ahora también producto de ese crecimiento de partes blandas en partes distales, se produce el síndrome del túnel del carpo. Entumecimiento hacia los dedos de las manos, con dolores que de vez en cuando se manifiestan como si recibieran una descarga eléctrica en las personas, pérdida de fuerza en las manos. Vean ahí, nariz bulbosa, prognatismo, la diastema. Y atención, una radiografía de una persona con acromegalia, nuevamente prognatismo. Vean cómo la oclusión, lo normal es que los dientes inferiores queden por detrás de los superiores, y aquí ocurre al revés. Cómo se aplana aquí la frente. Y algo importante, problemas también en columna, producto de tanto masa muscular. Siguiendo con las manifestaciones y agrupándolas para recordarlas, las alteraciones osteoarticulares, comentábamos, bueno, quienes llevan la carga del aumento del volumen corporal muscular serían las articulaciones, por eso duelen, artralgias. Si esto se prolonga, no se detecta a tiempo, no hay tratamiento, va a generar desgaste en las articulaciones, por eso se habla de una artropatía, donde manifiesta como una degeneración, que dentro del proceso degenerativo puede ocasionar inflamación, por eso artritis, inflamación de la articulación, sobre todo en columna vertebral, ya lo veíamos, en caderas y en rodillas. En el caso de la cara, la piel puede sufrir también un aumento de volumen, se hace una facies tosca, que de hecho nos comentaban, la mayoría tiende a aparecerse, ¿sí? La piel tiene un aumento de la sudoración y aumenta el contenido de grasa, de acné. De hecho, el olor, que se comentaba ayer, el olor de su sudor, pues es muy fuerte. Este es un actor de mexicano, sale en muchas películas de los 80s, 90s. Vean la mano, los dedos, la facies tosca, la nariz bulbosa, la mandíbula, el labio inferior. En el sistema respiratorio y cardiovascular, y en el cardiovascular vamos a encontrar, ya nos dijeron, engrosamiento de la voz, porque aumenta el volumen de tejidos blandos en la laringe. Puede haber hipertrofia de vías respiratorias generando bronquitis y generando disnea. En el cuello, en general, la vía respiratoria, con ese engrosamiento de tejidos, puede haber síndrome de apnea variante obstructiva del sueño, si la obstrucción está en vía periférica. Y habíamos comentado, pues también el tejido de los vasos sanguíneos va a experimentar el aumento de volumen, vamos a tener aumento de volumen en otros órganos y tejidos, y vamos a tener desplazamiento de lípidos o movimiento de lípidos a partir del tejido adiposo. Bueno, esto genera una hipertensión arterial. Y producto de la hipertensión puede aparecer cardiomegalia. ¿Por qué? Porque está aumentado el trabajo del corazón. En la parte que corresponde al aparato gastrointestinal y lo metabólico, lo más notorio es macroglosia, la lengua aumenta de tamaño. Vamos a encontrar resistencia a la insulina, lo cual genera hiperglucemia y puede desembocar en una diabetes mellitus. Y pues las alteraciones de lípidos manifestado como una hiperlipidemia, es decir, se mide la cantidad de lípido en sangre y aparece elevado. Y aquí un resumen de lo que puede ocurrir en acromegalia. Nada más me faltó mencionar problemas a nivel cerebrovascular, una tendencia a hacer lo que se conoce como eventos vasculares cerebrales, donde puede ocurrir por la hipertensión, puede romperse alguna parte de los vasos sanguíneos que esté debilitada, generar hemorragia, o bien
por los cambios de aterosclerosis, puede hacerse una oclusión de alguna arteria y generar isquemia, un infarto cerebral. Ahora, si lo que estamos valorando es un macroadenoma, ese ya lo comentamos, si mide más de 1 centímetro de diámetro, pues puede generar compresión a estructuras vecinas. Y más o menos nos vamos a encontrar con datos similares a lo que encontramos en prolactinoma, donde pues, inicialmente erosión del periósteo de la silla turca daría cefalea, puede haber compresión hacia otras estructuras de hipófisis y generar un hipopituitarismo, donde puede manifestarse como un hipotiroidismo secundario, un hipogonadismo, con insuficiencia suprarrenal, dependiendo de cuántos parenquimas hipofisiarios se está afectando. Si superan o sobrepasa la silla turca hacia la parte superior y comprime el quiasma óptico, puede haber hemianopsia temporal bilateral, la vista en caballo, como de caballo de calandria, y ya vimos si comprime el seno cavernoso, vamos a tener alteración de paracraneal 3, 4 y 6, es decir, afectación de los movimientos de los ojos. Y atención, aquí este es un esquema de las alteraciones visuales, pero el quiasma óptico está aquí. Entonces, si se comprime esa parte, la visión, me adelanté demasiado, se comprime esa parte, la visión es esta de aquí. Veamos, por eso les decía, como de caballito de calandria, si estos fueran los ojos, la visión, hagan de cuenta, la mitad del campo visual hacia afuera, de la parte de los huesos temporales, por eso dice himenopsia bitemporal, es la que va a perder la visión. Nada más, esta es la única, de todas las que están aquí, es la única que se relaciona con una compresión del quiasma óptico por un adenoma hipofisiario, bien sea prolactinoma o en este caso adenoma productor de hormona del crecimiento. Y en el caso de que se agregue hiperprolactinemia, que coexistan ambas estirpes celulares en el adenoma, pues vamos a encontrar fallas, está muy sensible la computadora, vamos a encontrar fallas en el eje hipotálamo hipófisis gónada, porque la prolactina va a inhibir la producción de gonadotropinas, por lo tanto vamos a encontrar disminución del libido, alteraciones menstruales de tipo oligoamenorrea, disfunción eréctil, en general hipogonadismo, es lo que se va a encontrar. Y bueno, ahí algunos ejemplos. Este señor ya falleció, Gustavo Aguilar, el Manotas, pues no por nada le decían el Manotas, es decir, crecimiento de partes acras, vean el labio inferior, a pesar del maquillaje y del bigote, notorio, hacia adelante, nariz bulbosa. Este señor también, pues es el mismo, es el Gustavo Aguilar, el Manotas, nariz bulbosa, el labio inferior, observemos. Ya este ejemplo nos lo habían mostrado ayer, más fotos nada más. Es la última. Muy bien. Pues dudas, preguntas. Profe, sobre la hipertensión arterial, ¿esa es culpa por la apnea obstructiva o cuál sería la causa de esa hipertensión? Bueno, que lo preguntas, muy bien. De hecho, las dos cosas que hemos comentado. Lo primero, aumento de volumen de tejidos. Tejidos blandos. Requiere más fuerza para que llegue la sangre a todos los tejidos. En este caso está aumentando el músculo. Luego tenemos
el hecho de que los lípidos, el metabolismo de los lípidos esté fallando, esté alterado, aumenta el volumen de lípidos circulantes. Por lo tanto, puede haber aterosclerosis, otra causa de hipertensión. Y la misma crecimiento de los vasos, la capa muscular, por efecto de la estimulación hormonal. Sería una causa de hipertensión. Ahora, del lado del síndrome de apnea del sueño, que bueno que lo menciona, los pacientes que sufren apnea del sueño van a tener durante los eventos de apnea secreción de catecolaminas en un intento por compensar la hipoxia que está generando la obstrucción de la vía respiratoria. Entonces, de entrada tenemos esta disfunción endotelial, donde las catecolaminas hacen vasoconstricción. Y si esto es muy frecuente durante la noche, durante la etapa que estén dormidos, pues va a generar que se altere el endotelio y se produzcan las endotelinas, que también hacen vasoconstricción. Ahora, si la hipoxia se prolonga por mucho tiempo y se establece una hipoxemia crónica, puede haber estimulación de la eritropoiesis, la cual a su vez origine aumento del volumen circulante de eritrocitos y se hace una policitemia. Y recuerden, la presión arterial tiene que ver con la viscosidad de la sangre también. Entonces, si hay policitemia, la sangre se vuelve más viscosa y puede generar hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión puede tener todas esas, alguna de esas situaciones o todas a la vez. Gracias, profe. Muy bien, más preguntas, dudas. Nada. Muy bien, entonces vamos poniéndonos de acuerdo. El orden de las glándulas no afecta el estudio de la fisiopatía. Es decir, no tiene que ser en estricto por orden anatómico. ¿Qué equipo ya tiene preparada su presentación para que continúe mañana? Voluntariamente. Profe, Diga. entonces ya cuando estamos terminado hipófisis, bueno, yo me tocó hipófisis, ya sería todo, ¿verdad? Respecto a la expo. Ya. Ok, gracias. Bueno, entonces tendremos que recurrir al orden. Según la forma 1, el orden que tienen ahí, lo que sigue es tiroides. Entonces tendríamos que ver hipo e hipertiroidismo. Doctor, según ese orden, entonces cuando, disculpe, según ese orden, entonces ¿cuándo tocaría suprarrenal? No, pues todavía le faltan unos 2 días. Más o menos. Puede ser un día, pueden ser 2. Depende de cuánto nos tardemos con tiroides. Oiga, Doc, pero en tiroides sale hipo y hipertiroidismo, y luego sale suprarrenal, y luego sale paratiroides. Sí, ese es el orden, ¿verdad? Y eso, o sea, primero está tiroides. Ajá, pero por eso es de tiroides, sigue suprarrenal y luego paratiroides, ¿verdad? Es la duda. Pero es del orden de forma 1, porque no hubo nadie que dijera, sí, nosotros ya lo tenemos separado y lo presentamos. Me voy a criterio de forma 1 para hacer, de alguna manera, elegir quién sigue. Porque ya les dije, el orden de las glándulas no afecta.
pues son enfermedades independientes, no tenemos que verlo en orden anatómico. Por eso decía, ¿quién tiene ya su presentación que guste presentar? Pero pues como nadie tiene, pues el orden de la forma 1 dice, sigue tiroides. Bien, pues entonces mañana hablamos de hipotiroidismo, hipertiroidismo, y eso nos va a llevar un tiempecito porque sí está largo el tema, sobre todo hipotiroidismo. Recuerden, empezamos con fisiología. Doctor, ¿y diabetes mellitus? Es el último Ay, gracias, Axel. para servirte. No, pues no, el orden no importa, el orden. De hecho, si nos atenemos al orden, está tiroides, luego está páncreas exócrino, y luego sigue gónadas, o antes está suprarrenal, luego sigue gónadas, y luego está paratiroides. Estrictamente el orden de la forma 1, pero no sé por qué le dan tanto peso al orden, si desde cuando les dije que prepararan la presentación. Pero en fin, bueno. Entonces mañana evaluamos tiroides o vamos viendo tiroides y empezamos con fisiología. Tiene sus puntos a considerar. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana, buen día. Hasta luego. Nos vemos, doctor. Nos vemos.